la unidad 2, donde quedamos la otra vez, y después ya empezamos con la unidad 4, ¿sí? Así que ahora voy a presentarles la pantalla de lo que nos quedó ver de la unidad 2. Bueno, ¿lo están pudiendo ver bien en la presentación? Bueno, ahora todavía seguramente se ha puesto negro ahí, pero un segundito. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, les recuerdo entonces que dentro de lo que se denominaba éticas racionales, teníamos la ética de Kant. Recordamos algo que hablamos la última clase, entonces, que bueno, Kant es un filósofo que vive a principios del siglo XVIII. Se educa en una cultura muy rigorista por parte de su familia. Les había comentado una anécdota que sus alumnos sabían la hora exacta del día que era, porque él era tan rigorista que hasta en las acciones cotidianas se movía con absoluta rigurosidad, como dirigirse a un determinado lugar o empezar con las clases a una hora exacta. Y dentro de esa, digamos, crianza y cultura que él le tocó vivir, él se preocupa mucho por intentar buscarle un fundamento dentro de digamos, de su profesión, digamos, de filósofo, buscarle un fundamento al actuar ético. Y así él, dentro de sus obras, digamos, las obras más conocidas fueron la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres, la que tiene que ver con temas éticos. Y en esas obras él plantea lo que él denomina los imperativos categóricos, que empezamos también a ver la clase anterior. Esto, como les digo, es un breve repaso. Y él planteaba 3 imperativos categóricos. ¿Qué son los imperativos categóricos? Aquellas cuestiones que la voluntad debe cumplir de manera absoluta. O sea, siempre cuando nosotros actuamos debemos actuar de esta manera, es lo que decía Kant. ¿Cuál era la forma que teníamos que actuar de esos imperativos? Era obrar siempre de tal manera que la máxima de nuestra voluntad pueda valer como una ley universal. Recuerdo nuevamente que la palabra máxima significa que la norma de nuestra voluntad, que el mandato de nuestra voluntad pueda valer como ley universal. Eso es lo que cómo está usada la palabra máxima en esa oración. Asimismo, muy relacionado con lo anterior, estaba la otra máxima, o el otro imperativo categórico, donde él decía que teníamos que obrar con la idea de que nuestra voluntad pueda ser legisladora universal. Y el último imperativo era obrar siempre de tal manera que tomemos a nosotros y a la humanidad como fin y no como un medio. Es decir, que nunca nos podemos usar a nosotros para realizar un determinado fin, o nunca podemos usar a una persona determinada para cumplir con un determinado objetivo personal. Respecto de estas máximas, yo he puesto un video para que lo puedan ver la cantidad de veces que quieran en la cátedra virtual, donde está
de manera didáctica bastante bien explicado estos temas de los imperativos categóricos. Por eso, además de lo que hablábamos en la clase anterior, con ese videíto entiendo que lo van a terminar de comprender muy bien. Y lo que no alcanzamos a ver fue, bueno, un poco esto de las críticas que se le hacían a Kant y a la ética kantiana. La primera crítica que se le hace es que, bueno, él reduce, hay un reduccionismo de la fundamentación de la ética a estos imperativos categóricos, es decir, ¿por qué tengo que actuar de esta manera? Y porque mi voluntad me manda actuar de esta manera y lo tengo que hacer de manera absoluta. Pero es como una construcción racional de esa fundamentación, y Kant, digamos, no propone un fundamento más profundo o un fundamento ulterior o más alto respecto de por qué debemos actuar de una determinada forma. Y por eso mismo, la ética, lo que se llama, lo que se ha denominado en Kant la ética del deber, termina cayendo justamente en lo que se denomina un rigorismo formal. Entonces, ¿por qué tengo que actuar bien? ¿Y por qué hay que actuar bien? Como cuando nosotros a veces, bueno, ustedes son todavía muy chicos, seguramente la mayoría no debe tener hijos, pero a veces nuestros hijos nos dicen, ¿por qué tengo que hacer esto, papá? Y porque lo tenés que hacer. Que si bien puede ser una respuesta, no es una respuesta completa. Pero en Kant, en alguna medida, se da esto. En esa construcción lógica que él hace, él dice que tenemos que cumplir con determinados actos o actuar de una determinada manera solo por el deber, porque el deber es lo que termina fundamentando el cumplimiento ético. Y después la otra crítica que se le hace es que, en definitiva, es la misma persona o el mismo sujeto el que termina dando las propias normas. Por eso lo que se denomina esto, que he puesto entre paréntesis, una moral autónoma. Autónomo viene de autos nomos, es decir, que uno mismo dicta la norma, ¿sí? De ahí viene la palabra autónoma, ¿sí? Es decir, que nosotros, si ustedes volvemos a los imperativos categóricos, vamos a ver que siempre es como el mismo sujeto el que va diciendo qué es lo que debo actuar. O sea, yo debo actuar como si mi mandato, mi voluntad pudiera valer como una ley universal. Yo debo actuar como que aquello que haga pueda ser utilizado como legislación universal. Yo tengo que actuar siempre de tal manera de no utilizar, ni utilizarme yo, ni no utilizar a una persona como un medio para llegar a un fin. Entonces es como que siempre el sujeto, la primera persona, está poniendo el modo en que se debe actuar. Y termina esto cayendo, lamentablemente, también en un subjetivismo que puede ser también sociológico, aunque no era lo que pretendía Kant. Kant siempre pretendió, en su formulación lógica de la ética, dar un fundamento firme que no fuera subjetivo, pero en definitiva no escapa su formulación a esto que acabamos de decir. Estas son las principales críticas que se le hacen a la ética kantiana. Y después, la otra de las éticas que se denominan racionales es la ética de Aristóteles, que como pueden ver ahí, Aristóteles es un pensador que escribe su obra 400 años antes de Cristo. Es decir, que es anterior, obviamente, a Kant. Como les decía en la clase anterior, acá no están expuestas las distintas doctrinas éticas en el momento histórico en que han aparecido, sino que se están formulando las distintas doctrinas de acuerdo a lo que está pensando, a lo que está sosteniendo un determinado pensador, independientemente de la época en que lo ha dicho. Y Aristóteles formula
su obra principalmente en una obra que se llamó La Ética a Nicómaco, que quizás algunos de ustedes puede haberla leído en algún momento, si han ido a algunos colegios secundarios donde han tenido filosofía. Y La Ética a Nicómaco es una de las primeras obras, o la primera obra en realidad, donde se hace un intento de exponer de manera ordenada y científica algunas cuestiones vinculadas al campo de la ética, a la materia de la ética. ¿Y qué es lo que piensa Aristóteles o qué expone Aristóteles respecto a esto? Lo primero fundamental a tener en cuenta que para Aristóteles el hombre tiene una naturaleza, es decir, un modo de ser propio de hombre. Esto es lo que significa naturaleza. Y como todo ser que tiene una naturaleza, esa naturaleza lleva a un fin. Justamente la palabra naturaleza es similar al concepto de esencia. Cuando hablamos de esencia decimos es aquello que la cosa es y no otra cosa. Eso es lo que significa esencia. Cuando nosotros decimos, y la esencia de esta persona es tal cosa, bueno, la esencia es eso, lo que la persona es. O la esencia de la mesa es tal cosa. La esencia es aquello que la mesa es y no otra cosa, porque es mesa. Y cuando hablamos de naturaleza, nos estamos refiriendo también en forma similar a ese concepto de esencia, pero en movimiento hacia una finalidad. Es decir, la naturaleza es lo que somos, pero como caminando hacia una finalidad. Y justamente Aristóteles plantea que esa finalidad es la felicidad. Y plantea además, en la Ética a Nicómaco, y esta lo desarrolla muchísimo, que el único camino que conduce a esa felicidad es la rectitud moral. Él señala en la Ética a Nicómaco la importancia que tiene, por ejemplo, la educación, y lo dice así, desde la más tierna infancia, de los primeros pasos de la persona humana, la educación en las virtudes a las personas, desde que son niños, especialmente también lo señala mucho en la época de la juventud, para que esa rectitud moral que vaya adquiriendo la persona lo conduzca a ese fin que es la felicidad. Y muy brevemente decir que la felicidad para Aristóteles, al ser un filósofo, él decía que para alcanzar esa felicidad nosotros tenemos que lograr el ejercer de la manera más plena, ¿sí?, aquella facultad nuestra que es la superior de los seres humanos, que es el entendimiento, la razón, y logrando, digamos, obtener o desarrollar de la mayor forma posible nuestro entendimiento, vamos a poder conocer de mejor manera cuál es el fin. Entonces, en definitiva, para Aristóteles, el hombre, ¿sí?, para alcanzar esa felicidad, tiene que lograr dirigirse al mejor objeto, ¿sí?, utilizando para ello, ¿sí?, su potencia más alta, que es la razón. Por eso, en definitiva, Aristóteles va a decir que la felicidad última, digamos, se va a alcanzar a través de lo que se llama la contemplación intelectual, es decir, que con nuestro entendimiento podamos conocer, ¿sí?, el mundo que nos rodea, lograr interpretar o entender ese mundo de la mejor forma posible, y cuando podamos contemplar al objeto más preciado, a Dios o a los dioses griegos, de la mejor forma. Esa va a ser la felicidad completa o la felicidad más alta que va a poder lograr el ser humano. Con nuestro entendimiento poder conocer, razonar
entender las cosas que nos rodean y poder contemplar a esos dioses, y entender a esa divinidad, digamos que eran los seres superiores que estaban por encima de los hombres. Bueno, ¿se ha entendido? A ver que alguien abra el micrófono si quiere hacer alguna pregunta, porque con esto estamos terminando la unidad 2. Sí, tengo una duda. En la clasificación de las éticas, cuando estamos hablando de las éticas racionales, ¿estamos hablando de todas las éticas que resultan de la afirmación de la ética? A ver, ¿me la formula de nuevo, por favor, que me perdí? Sí, que si las éticas racionales son las posturas de afirmación de la ética. Sí. Porque tengo una gran clasificación en negación de la ética y afirmación de la ética. Y dentro de la afirmación, las deontológicas y las teleológicas. Y ahí me perdí. Porque no sé dónde encajar las racionales. Bueno, ahí me vuelvo para atrás en una diapositiva, ¿sí? Para que quede... Hasta ahora, de lo que hemos visto, la ética kantiana entraría en las deontológicas, pero el eudemonismo aristotélico entraría en las teológicas, así que creo que serían las de la afirmación, pero no estoy seguro. A ver, por eso ahí me estoy volviendo a cuáles son las posturas, ¿sí? Ahí la están viendo esa diapositiva que dice posturas éticas a lo largo de la historia. Entonces no. Tenemos la negación, ¿sí? La negación de la ética, que es el relativismo moral, ¿sí? Y después tenemos aquellas posturas que intentan fundamentar la ética, que tenemos a las éticas empíricas, ¿sí? Por un lado, y las éticas racionales, que dentro de las éticas racionales vimos a Kant y acabamos de ver muy rápidamente a Aristóteles. ¿Sí? Esa sería la clasificación, digamos, de dónde ubicar a la ética. Y dentro de las éticas empíricas vimos al hedonismo y al utilitarismo. ¿Sí? Bien, a ver. Entonces, claro, está todo dentro de las empíricas tenemos hedonismo y utilitarismo, y dentro de las éticas racionales a Kant y a Aristóteles, entre otros, ¿no? Claro. Bueno, ahora una cosa muy importante, pero muy importante, para ustedes, para que sepan algunos temas que no van a entrar en el parcial. Dentro también hay otras éticas racionales, pero hemos hablado con el profesor, no las vamos a incluir en el examen para no complicarles tanto la existencia. Entonces, dentro de la unidad 2 vamos a ver entonces Kant y Aristóteles, no vamos a ver a Hegel, un punto que se llama en el libro del monismo al idealismo hegeliano, ese punto no va. Tampoco vamos a ver las corrientes finalistas y tampoco vamos a ver la ética estoica. Entonces repito. Y la doctrina de los valores de Max Scheler. Entonces, voy en orden. Doctrina de los valores de Max Scheler no va. Monismo al idealismo hegeliano no va. Corrientes finalistas no va, y ética estoica no va para el parcial. ¿Sí? Todo lo demás que hemos desarrollado y algunas partes que tienen que, acuérdense, siempre recurrir al libro para estudiar, si entran en el parcial lo vamos a tomar dentro de 2 jueves. Entonces hemos reducido un poco el contenido de la unidad 2, principalmente para no complicarlos y porque realmente algunos puntos son bastante por ahí difíciles de entender, y más dictando la clase de manera virtual, que no tenemos la oportunidad de estarlos viendo ahí en la cara y explicando con ejemplos y otras cosas. Así que bueno, ¿entendido hasta acá? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora
a la unidad número 4. Vamos a ver la primera parte de la unidad número 4 en esta clase. Y antes de empezar, digamos, propiamente con la unidad 4, que es el deseo de felicidad en el hombre, es decir, vamos a ampliar bastante acá las enseñanzas de Aristóteles sobre lo que es la felicidad. Antes de eso, vamos a ver algunos términos. Esto es importante y no está en el libro. Es importante para terminar de entender algunas cosas. Y bueno, de hecho, algunas preguntas me hicieron en la primera clase que tuvimos vinculado a esto. Son términos que aparecen muchísimo en el libro. Fin, finalidad, fin último, bien, bien moral, etc. Entonces vamos a ir viendo alguno de estos términos, ¿sí? Entonces, cuando en filosofía se habla de fin, ¿sí? Un fin es aquello, lo leo textualmente, por cuya consecución el agente se mueve a obrar, ¿sí? El agente no es el agente de policía, somos nosotros. Cualquiera de nosotros nos movemos a obrar por un determinado fin, ¿sí? Entonces, aquello por lo que nos movemos a obrar es lo que se llama fin en filosofía. Y a su vez, todo lo que es bueno, ¿sí?, puede constituirse para nosotros como un fin, por ser bueno. Ahora vamos a aclarar un poco más esto. El bien siempre es un aspecto que tiene el ser. Cada una de las cosas tiene ciertos aspectos a los que se los podemos denominar bien, ¿sí? ¿Qué es esa bondad o qué es ese bien que tienen las cosas? Es parte de la perfección. Perfección entitativa significa la perfección del ser de la cosa. Y por tener ciertas perfecciones, la cosa o un objeto, por ejemplo, es lo que para nosotros lo consideramos apetecible o conveniente para nosotros. Imagínense una manzana roja con determinado aspecto, con determinado olor, sabor. Bueno, esa manzana tiene entitativamente ciertas perfecciones, ¿sí?, en su ser, que para nosotros nos las hace apetecible. Es decir, esa cosa es buena y por tanto, por ser buena, nosotros la queremos, por decirlo en términos más coloquiales. Y recién, bueno, ya dijimos esto entonces, que por el fin es aquello por lo que nos movemos, y todo aquello que es bueno se puede constituir para nosotros como fin. Acá un ejemplo concreto. Tenemos un auto que tiene determinadas características. Ahora bien, el auto no es bueno solamente porque nos guste, sino que en realidad nos gusta por las características técnicas o estéticas que tiene el auto. Es decir, por el motor, por la cilindrada, por las llantas que tiene, por el diseño, por el color. Es decir, el auto objetivamente tiene ciertas características que nos lo hace atractivo. Entonces, al igual que este ejemplo que estamos dando del auto, todas las demás cosas también tienen determinadas perfecciones independientemente de nosotros. ¿Por qué he subrayado la palabra independientemente de nosotros? Porque no es que nosotros hacemos a las cosas atractivas, sino que las cosas son atractivas per se, y nosotros las percibimos. Entonces percibimos esas perfecciones que tienen las cosas, y por eso vemos que esas cosas tienen una cierta bondad. A eso es lo que se llama, por ejemplo, ¿por qué decimos que un auto es bueno o que una cosa es buena? A eso se le llama la bondad en filosofía, a que la cosa tiene ciertas
características o perfecciones, ¿sí? Y esas perfecciones, en cuanto nos resultan convenientes a nosotros, las llamamos bien o bondad, ¿sí? La perfección de la cosa. Ahora bien, hay una relación, como lo estamos viendo ya en la primera diapositiva que le estoy pasando, entre el bien y el fin. Acá otro ejemplo concreto para que se entienda. Si nosotros tenemos un libro que esté bien escrito, trata un tema interesante, podemos decir que resulta conveniente y es bueno. Entonces podemos decir, ese libro es bueno por las perfecciones que tiene, por las características que tiene. Entonces, al ser bueno, consideramos que es atractivo, ¿sí? Y por ser así, es que nos mueve a leerlo. Entonces nosotros nos movemos hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? Leer el libro. De ahí es la vinculación o relación entre bien y fin. Si bien son cosas distintas, están muy relacionadas. Entonces, lo bueno son aquellas cuestiones que tiene la cosa, aquellas perfecciones que tiene la cosa, que nos la hace atractiva a nosotros, y por eso mismo es que nos movemos, nos puede mover a querer esa cosa, ya sea en este ejemplo, a leer el libro, en el ejemplo de la manzana, a querer comernos a la manzana. Y después, también aclararle el término, ¿qué es el fin último? ¿Sí? Porque hay muchos fines. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, tengo como fin leer el libro. Eso no es un fin último. El fin último es aquel que se quiere, como dice esta definición, de modo absoluto y en razón del cual se quieren las demás cosas. Si yo pusiera a ver hipotéticamente como ejemplo que el fin último sería recibirme de médico, ese sería el fin último, que aclaro que no lo es, lo estoy poniendo como un ejemplo, pero entonces, reitero, en una hipótesis, si el fin último fuera recibirme de médico, yo podría decir que voy a pasar a leer el libro de fisiología porque quiero alcanzar aquel fin último que es recibirme de médico. Es decir, yo leo el libro de fisiología, que es un fin intermedio, porque en definitiva quiero llegar a aquel fin último que es recibirme de médico. Entonces no solamente lo leo, lo estudio, lo preparo, etc. Y hago todas las cosas o todos aquellos fines intermedios. Voy a leer el de fisiología, el libro de ética, obviamente, que lo van a leer. Voy a leer, bueno, todas las materias que componen la carrera de medicina para recibirme de médico. Es decir, voy a ir cumpliendo ciertos fines intermedios, siempre con el objetivo de llegar a ese fin último. Entonces, cuando en ética decimos que nosotros nos movemos por el fin último, es decir, que hacemos todas las demás cosas en razón de este fin último que quiero alcanzar. Que ya vimos que para Aristóteles este fin último era alcanzar la felicidad. Y es un tema del que vamos a hablar en la clase de hoy. Y el otro término y último término que quiero exponer antes de empezar la clase es que el bien, en sentido, dice acá la diapositiva, ontológico, es decir, la ontología es el estudio del ser de las cosas, es decir, el bien desde su ser, desde lo que es, decimos que es una, ya lo vimos recién, una propiedad que tiene todo ente. Esas perfecciones que tienen el ente que lo hacen bueno, por aquellas perfecciones que tiene. Ahora bien, el bien moral, ¿sí? Y acá es una distinción del bien en general, el bien moral corresponde solamente al propio hombre.
Es propio del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser racional que además tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene la libertad para poder dirigirse hacia su fin. Entonces, por eso el bien moral es propio del hombre y de las acciones libres que realiza el hombre. Entonces, cuando el hombre actúa racionalmente y con libertad, se puede alcanzar el bien moral. Por eso, siempre Aristóteles, en su filosofía, y lo vimos recién, destaca o resalta que debemos estudiar muy bien cuál es la naturaleza del hombre, es decir, quién es el hombre y hacia dónde se dirige. Acuérdense que eso es naturaleza, quién es el hombre en dirección a un fin, para en definitiva poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque va a ser bueno todo aquello que nos dirija hacia esa finalidad y va a ser malo todo aquello que nos aleje de la finalidad a la que nos tenemos que dirigir. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración sobre estos términos? Obviamente que después va a quedar, ya está la diapositiva subida, ya están las diapositivas subidas a la cátedra para que ustedes la puedan volver a leer y aclarar. Pero si quieren hacer alguna pregunta, me la hacen ahora. ¿Cuál es la postura ética que asume entonces la cátedra para apoyar la deontología y su continuación con la tradición judío-cristiana? La postura, digamos, de la cátedra, que a su vez es la postura que tiene el libro, ¿sí? Que se llama, digamos, es lo que se denomina la ética personalista. Es una ética fundada en la persona humana, en el conocer quién es la persona humana. Justamente me apoyo en esta diapositiva que estamos viendo, en la naturaleza que tiene la persona humana, ¿sí? Y a partir de conocer quién es la persona humana y reconocer en la persona humana una determinada naturaleza, afirmar que tiene un fin al que se dirige, y por tanto, fundado en este modo de ser de la persona humana, es que se puede determinar que hay cosas buenas y que hay cosas malas. En concreto, el apoyo, digamos, de esta postura viene en la tradición griega, principalmente en Aristóteles, pero también en Platón, ¿sí? Y después en todos los pensadores posteriores que han seguido esta tradición griega aristotélica. Dentro de esos autores, muchos siglos posteriores, uno de los principales autores que va a tomar Aristóteles en la Edad Media va a ser Tomás de Aquino, y después, bueno, hay cientos y miles de autores desde la Edad Media, obviamente, para acá, que siguen apoyándose en esta tradición griega de la filosofía, en esta formulación griega aristotélica de la filosofía. ¿Le ha aclarado la consulta? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, un segundito, por favor. Ya estoy nuevamente con ustedes, ¿sí? Que tengo justo un llamado del trabajo y no puedo dejar de responderlo. 2 minutos. Bueno, les pido mil culpas, pero era una cuestión complicada del trabajo que tenía que responder ahora, así que discúlpenme. Seguimos entonces con el tema de la felicidad. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo le va? Es sobre la unidad 2. Después de hablar de Aristóteles, se habla de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, y creo que... y después venía ética personalista. Eso sí entra en el parcial, ¿no?
Sí. Todo eso entra, es como una explicación, justamente la pregunta que me hizo el alumno recién, un poco cuál era la postura de la cátedra. Entonces sigue a Platón, Platón, Aristóteles, principalmente lo toma Tomás de Aquino, pero también San Agustín, y después hay toda una explicación de por qué se llama ética, digamos, por qué todo eso es una fundamentación de la ética que se llama personalista. Entonces, justamente, todo eso es parte de lo que va a ir en el parcial y fundamenta lo que les acabo de decir recién. Ok, perfecto, gracias. No, por favor, gracias por la pregunta. Bueno, tenemos entonces, ahora vamos a hablar en este ratito que nos queda del tema de lo que es la felicidad. Es un tema muy importante para nuestra vida en general, ¿sí? Y es un tema, obviamente, que se han planteado desde todos los siglos los filósofos y, bueno, las personas que reflexionan acerca de lo que es la vida. Bueno, lo primero que podemos plantear nos parece de alguna manera una utopía hablar de felicidad, y más en un mundo, digamos, con tanta complejidad en el que nos toca vivir, con tantos problemas, con tantas, digamos, devenires, más en una época actual como la que estamos viviendo, ¿no? Con un virus mundial que nos está afectando. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hablar de felicidad? ¿Es lógico hablar de felicidad? Y bueno, antes de seguir con la clase, les quería proponer a ustedes que nos vamos a tomar exactamente 2 minutos, muy cortito, y en un borrador ustedes escriban qué es para ustedes la felicidad. Después me gustaría que compartan algo a aquellos que se animen, pero para que hagamos la clase un poco más didáctica. Pero por favor, todos los que están escuchando, hagan esta tarea. Y después que terminemos la clase, vuelvan a releer aquello que escribieron en un principio. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es la felicidad para ustedes? Esa es la primera. Segunda pregunta, ¿cómo creen que se alcanza la felicidad? ¿Cómo creen ustedes? Son 2 preguntas personales. ¿Qué es la felicidad para ustedes? Y segundo, ¿cómo creen que se alcanza la felicidad? Mi reloj son las 8:50, 8:52, retomo. 2 minutos nada más para pensar y escribir. Los dejo un ratito. ¿Se anima a compartir? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. ¿Me escuchando? A comentar algo de las preguntas que les hice ahí. De a uno, por favor. Vamos, así no tengo que elegir yo. Podría ser, por ejemplo, bueno, es que hay muchas formas de interpretarlo, de conseguirlo, pero me gustó una definición que escuché una vez, bueno, o un intento de definición de García Márquez, en la que decía que la felicidad es el amor. En la obra teatral Diatriba de amor contra un hombre sentado, dice que
la felicidad realmente es el amor, porque cuando hay amor, hasta morirse vale la pena. Muy bien, bueno, muchas gracias por compartirlo, Emiliano creo que era. Claro que no es muy filosófico, es más bien literario. Sí, pero todas esas, todas aquellas cuestiones, esas vivencias personales, digamos, en definitiva es como una filosofía encarnada, digamos, en la vida real. Por eso tiene muchísimo de valor la literatura, el arte, un cuadro. Ahí es una expresión, digamos, de lo que nosotros somos y lo que nosotros vivimos. Entonces, por eso es muy lindo lo que ha dicho. Así que muchas gracias. Igualmente, les aclaro a cualquiera de los que hable. Buenísimo, si hasta dicen algo que ni siquiera está directamente, o puede ser hasta contrario con lo que enseñemos en la cátedra, y hasta puede ser equivocado, pero bueno, lo bueno es por ahí esto de compartirlo en el sentido de ver, de que a ustedes después les ayuda a reflexionar esto que estamos enseñando o estamos tratando de exponer acá en esta materia. Así por eso los invito a que digan 2 o 3 más y después ya vamos a seguir con la clase, y los que no hablaron, como les digo, después contrasten lo que terminemos de hablar en la clase con lo que escribieron, ¿sí? A ver, un par más, por lo menos, que se anime a hablar. Ahí, profe, varios de los chicos escribieron en el chat. Bueno, gracias, Lucas. Ahí vamos a mirar. A ver, Gabriel decía, estar bien conmigo mismo. Uy, justo se me fue. Estar bien conmigo mismo y con las personas de mi entorno. Bien, Liz decía, yo creo que es alcanzar cada meta de cualquier índole, que nos proponemos a corto y largo plazo, y la alcanzamos con la autosuperación, es decir, tratar de ser siempre mejor que ayer. Muy bien. Luz, bienestar en los diferentes aspectos importantes en la vida, según cada uno considere importante. Gastón, sería un estado en que la persona se siente plena. Yo creo que se alcanza a partir de momentos o de vivencias. Abril también introduce un tema muy, muy lindo, interesante. Ser fiel a uno mismo, teniendo en cuenta que puedo estar equivocada y se puede aprender de los demás. Bueno, muchas gracias por los aportes. Bueno, ahí justo Noemí podía también poder compartir todos los momentos buenos o malos. Justo lo cerré al chat, alcancé a leer un pedacito. Poder compartir todos los momentos buenos o malos con las personas que amas. El amor es felicidad. Un poco también muy parecido a lo que decía Emiliano recién. Bueno, ahí he cerrado el chat, así que si alguien más escribe, perdón, para poder seguir con la clase. Bueno, vamos a ver un poquitito respecto al tema de la felicidad, entonces. ¿Qué enseñaba Aristóteles respecto a lo que era la felicidad? Recuerdan que recién dijimos que para Aristóteles hay una tendencia natural que tiene todo ser humano y que el fin lo ponía Aristóteles en la felicidad. Es decir, la filosofía aristotélica reconoce que todos los seres tienen una naturaleza. Por ejemplo, esto, a ver, entre paréntesis, Aristóteles tiene obras escritas respecto a la descripción o cómo se mueven los animales en el mundo, lo que hoy podríamos decir una especie de zoología, de estudio de los animales. O sea, los filósofos antiguos eran realmente unos genios que estudiaban, tenían un conocimiento profundísimo de matemática, de literatura, de lo que hoy nosotros podemos decir literatura, una cultura general
y profundísima de todos los aspectos de la realidad. Bueno, y dentro de este conocimiento, digamos, tan amplio que tenía Aristóteles, justamente hacía muchísimo hincapié en que todos los seres tienen una naturaleza. Y esa naturaleza los lleva a moverse a un determinado fin. A las hormigas al fin por el cual son hormigas, y a los seres humanos hacia un fin que tenemos como seres humanos que se llama felicidad. El tema complejo, o más complejo quizás, es ver en qué consideramos nosotros por felicidad. Porque la felicidad la podemos poner en una cosa y en otra, pero bueno, necesariamente en todos nosotros está esa tendencia natural a querer ser felices. Si bien esa tendencia está en nosotros, está impresa, está con un sello impreso en nosotros como seres, ¿sí? Lo importante también es tener en cuenta que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de dirigirse por sí mismo hacia ese fin último. Cuestión que no tienen los demás seres, es decir, la hormiga tiene una naturaleza y se mueve hacia una finalidad, pero no se dirige por sí mismo. Ella la tiene impresa y se mueve de acuerdo a aquello que la hormiga es. Asimismo un león, asimismo un árbol. Un árbol crece hacia arriba porque su naturaleza la lleva a moverse de esa manera y a desarrollar las ramas y a que crezcan las hojas para poder oxigenarse, etcétera, etcétera. Todo ese movimiento hacia esa finalidad la tiene el árbol por ser árbol, pero no se dirige por sí mismo a esa finalidad. No dice, yo ahora voy a crecer para arriba, ahora voy a crecer para un costado, o ahora voy a ir y me dar una vuelta a manzana para oxigenarme un poco más. Nada de eso puede hacer el árbol, ni la hormiga, ni el león. Sí lo puede hacer el ser humano. Y el problema que tenemos es que esa inclinación natural que tenemos a la felicidad no incluye, y por eso está subrayado ese no, ese conocimiento del bien que nos hace a nosotros ser felices. Entonces este es el gran desafío que tenemos como seres humanos, a ver, conocer, razonar acerca de los distintos bienes que nos pueden a nosotros llevar a la felicidad. Y ese busto que he puesto en la diapositiva es un busto realizado de Aristóteles, y él decía que por eso hay un gran desafío que tiene el ser humano de conocer concretamente cuál es el fin último, el bien supremo. Y él ponía un ejemplo, dice, en la Ética de Nicómaco, él dice, esto es igual que los arqueros que tienen que largar una flecha para llegar a un determinado objetivo, ¿sí? El arquero tiene que tener muy en cuenta cuál es el objetivo al que quiere dirigir su flecha para acertar en el blanco. Dice, al igual que esos arqueros, nosotros como seres humanos tenemos que tener muy en claro el objetivo, la finalidad a la cual queremos llegar para poder dirigirnos a esa felicidad y no errar. Entonces, lo decisivo es aquella meta, aquel fin al cual nos queremos dirigir, y esto es reiterativo, pero nos vamos a dirigir conscientes y libremente. Mis decisiones y mis elecciones que vaya tomando de manera consciente y libremente me van a ir acercando a esa meta si yo tengo bien en claro cuál es el objetivo. Si estoy errando en el objetivo, no me voy a estar alejando de ese fin. Al igual que ese arquero que acabo de decir recién, si tiene mal visto el objetivo al cual quiere apuntar la flecha, ¿sí? Va a errar en el blanco. Entonces, si el hombre busca como bien supremo algo que no lo es, va a terminar malogrando todos sus esfuerzos y va a terminar fracasando en ese proyecto vital o en este camino que es dirigirnos a la felicidad. Y entonces tenemos que empezar a mirar cuál es ese contenido de la felicidad, y para eso
nos vamos a preguntar si existe algún bien o hay distintos bienes que una vez poseídos sean capaces de saciar ese anhelo de felicidad que tiene el hombre. Es importante aclarar acá esta definición, esta especie de definición que les estoy compartiendo, que la felicidad estoy usando la palabra felicidad en este momento, sigo entendiendo a la felicidad como la obtención estable y perpetua del bien totalmente perfecto. Es decir, cuando nosotros alcanzamos ese fin de manera estable y perpetua, es decir, para siempre, y que ese bien sacie todas las exigencias propias de la naturaleza humana y colme los deseos de la naturaleza humana. Es decir, cuando nos estamos preguntando si existe algún bien capaz de hacernos felices completamente, nos lo estamos preguntando de esta manera: si hay algo que de manera estable y perpetua nos dé esa felicidad completa y para siempre, y que nos sacie, en forma absoluta todos aquellos deseos que tenemos como seres humanos. Y acá seguimos, esto está en la unidad 4, hay un cuadro donde se analizan cuáles son los distintos bienes en los que el hombre busca la felicidad, un poco siguiendo las enseñanzas de Tomás de Aquino en este punto. Y él enseñaba que existen bienes que son creados, externos al hombre e internos al hombre. Dentro de los externos al hombre, él menciona, por ejemplo, a la riqueza, a la fama, a los honores, al poder. Y los internos al hombre, la salud, la sabiduría y el placer. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Que cuando nosotros erróneamente ponemos como fin de nuestra vida alguno de estos bienes, estamos errando. Ponemos un ejemplo concreto. Si yo pongo mi finalidad, yo digo, mi felicidad consiste en obtener riqueza, o sea, porque yo pienso que cuando sea rico, voy a colmar y voy a saciar todos mis apetitos, todos mis bienes, voy a ser completamente feliz, voy a tener todo. Creo que tenemos sobrados ejemplos en la historia antigua, en la historia no tan antigua y en nuestra vida actual, de que esto no es así. Sabemos que hay cientos y miles de personas millonarias que tienen absolutamente todo desde el punto de vista material y que son completamente infelices. O hijos de millonarios que después de grandes han contado las grandes penurias que sufrieron en su crianza como hijos, el desamor, el desapego de sus padres o lo que fuere. Seguramente todos ustedes han escuchado lo que estoy diciendo, de hijos que han dicho, bueno, mis padres estuvieron ausentes, se ocupaban de sus negocios, a mí me criaron las niñeras, nunca recibí amor por parte de mis padres, crecí en un mundo egoísta. Bueno, todas esas cosas asociadas a la riqueza, pero no podemos dejar de reconocer que vivimos en una sociedad materialista y que muchas veces el éxito es medido solamente desde el punto de vista de la obtención de bienes materiales, es decir, ¿quién es la persona exitosa? Y aquel que ha obtenido justamente, que vive por poner ejemplos mendocinos, en un barrio privado, que anda en el auto de último modelo, que se puede ir de vacaciones a Miami todos los años, o cada 3 meses, o lo que fuere. Asociamos éxito
con riqueza. Y las riquezas se terminan, se acaban, se pierden, y aunque no se pierdan, con lo que dije recién, sabemos que no nos dan la felicidad per se. Podemos hablar lo mismo de la fama. Si yo pongo mi felicidad en ser famoso y en obtener la fama, o pongo mi felicidad en obtener honores o en tener poder, muchas veces muchas personas, digamos, que se dedican a la política, por ahí hay una combinación entre poder y riqueza. Yo voy a ser feliz cuando pueda dominar, cuando tenga todo el poder y a su vez pueda acumular bienes materiales, etc. En forma similar podemos hablar de los bienes increados, que son los internos al hombre, la salud, la sabiduría, el placer. Me detengo brevemente en este último, en el placer, una sociedad hedonista en la que vivimos. Recuerden lo que vimos en la unidad 2, el hedonismo es justamente la ética del placer. El placer, es decir, vivir, digamos, un placer tanto sexual como un placer de otro tipo, digamos, no sé, en las comidas, en las bebidas, en la diversión. El hombre que dice voy a ser feliz cuando tenga 3 mujeres, viva de fiesta, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso conduce a un montón de esclavitudes y de dolores que a veces se hacen insoportables y hacen hasta vidas totalmente frustradas que terminan cayendo, en enfermedades, en adicciones, en un montón realmente de ataduras que justamente nos alejan de la felicidad en la cual nosotros erróneamente creíamos que estábamos logrando a partir de la obtención de estos bienes. Entonces, después de todo este análisis, que yo lo he hecho muy brevemente y muy someramente, Tomás de Aquino dice que la felicidad de manera completa solamente la podemos obtener cuando alcanzamos aquel bien, digamos, aquel bien que nos la puede dar de manera absoluta y perpetua. Y él identifica esta felicidad con Dios. Podemos no hablar de Dios, podemos hablar de un ser superior, de algo que está externamente a nosotros, pero ¿por qué lo explica esto? Y no es una explicación teológica, digamos, una explicación lógica. La lógica es una parte de la filosofía, por eso también podemos decir que una explicación filosófica. Perfectamente, Aristóteles llega a una conclusión no igual, pero parecida a esta que estamos diciendo, sin ser cristiano. Aristóteles, obviamente, que era 400 años antes de Cristo. Pero ¿por qué dice esto? Que podemos alcanzar nuestra felicidad completa en este bien. Porque es el único bien que tiene aquellas características que el hombre busca para alcanzar su felicidad. Es decir, el ser humano, y esto es muy importante, tiene en su naturaleza una sed infinita hacia la felicidad, ¿sí? Es decir, el ser humano si bien tiene esa tendencia a la felicidad, para alcanzarla, ese ser tiene como una apertura hacia el infinito. Es decir, para ser feliz, yo necesito de algo infinito que sacie esa sed de felicidad que tiene la naturaleza humana. Y Tomás de Aquino dice, el único bien capaz de hacer eso es otro ser infinito que se denomina Dios. Dios es el único ser infinito que es capaz de colmar esa sed que tiene el hombre impresa en su naturaleza. Y además, otra característica que tiene este ser denominado Dios es que es un ser eterno, dura para siempre, no se acaba. En cambio, todos los demás bienes se acaban. La salud, la sabiduría, el placer, todos los demás bienes se acaban, se terminan, se diluyen, crecen o decrecen.
En cambio, Dios tiene la característica de ser para siempre, de ser estable, y por tanto, la única forma en que yo voy a lograr esa felicidad completa como ser humano es cuando llegue o me encuentre con ese Dios, con ese ser o con ese bien increado que se llama Dios. Entonces, claramente nos podemos preguntar, o yo les puedo preguntar a ustedes, decir, bueno, si el único bien que nos da la felicidad completa es Dios, yo puedo concluir que, digamos, en definitiva, ese bien lo puedo llegar a encontrar en forma definitiva y absoluta en los que creen que hay algo después de la muerte, justamente cuando muera. Cuando muera me voy a encontrar en forma definitiva con ese ser, con ese ser absoluto, ese ser estable, ese ser perpetuo, ese ser infinito. Pero en esta vida lo puedo poseer de una manera imperfecta. Y por tanto, podemos decir que la felicidad a la que podemos aspirar en este mundo es justamente una felicidad incompleta, no una felicidad total. Y esto es una realidad con la que debemos convivir. Es decir, tenemos que saber que, digamos, en esta vida que nos toca vivir, podemos ser felices, ya vamos a ver algunos otros agregados, pero no vamos a obtener la felicidad plena o completa, porque justamente no vamos a llegar en forma definitiva a este bien increado hasta tanto no llegue, digamos, o no demos ese paso ulterior a la otra vida. Me viene a la cabeza, no sé si alguna vez vieron la película Gladiador. En esa película, casi llegando al final, donde el gladiador ya lucha y hace una lucha tremenda en el Coliseo romano, y termina siendo asesinado de manera bastante, digamos, de una forma, después de haber luchado como luchó y los valores que encarnaba ese gladiador romano, que en definitiva van y lo asesinan estando en esa lucha, termina siendo asesinado de un cuchillazo. Y después viene una imagen muy linda donde se ve cómo él empieza, el proceso de la muerte, y él empieza a encontrarse en ese paso, digamos, de la vida a la muerte, y llega a un lugar muy lindo donde se reencuentra con su hijo que también había sido asesinado, con su esposa que había sido asesinada, y encuentra de alguna manera la felicidad. En todas las culturas antiguas está muy presente esto de el paso de la vida a la muerte, donde se termina de alcanzar la felicidad. Y un poco esto está en los filósofos griegos y obviamente en toda la tradición restante de la cultura cristiana y de otras religiones, en encontrarse con la felicidad completa en ese tránsito de la vida a la muerte. Ahora, la tarea de alcanzar la felicidad para el hombre es una tarea compleja. Y en esto es muy lindo también la lectura obligatoria en el capítulo que tienen que leer del Hombre Light. Y esto es un poco lo que voy a decir ahora, que viene de esa lectura. Entonces, nosotros cada uno como personas tenemos un camino por recorrer y tenemos que desarrollar lo que Rojas dice en el Hombre Light. Tenemos que lograr un proyecto vital propio, o sea, cada uno en su vida tiene que recorrer este camino vital. Y la felicidad se va a ir realizando o no en las decisiones y actos cotidianos. Vean cómo esto coincide en parte con lo que algunos de ustedes escribieron, y muy bien.
nuestra felicidad se va logrando o no se va logrando en las decisiones y actos que vayamos ejecutando a lo largo de nuestra vida. Es decir, si empezamos a tomar decisiones o actos buenos, nos van a ir encaminando hacia ese fin y nos van a ir haciendo felices de a poquito, digamos, o nos van a ir dando, en otras palabras, cierta cuota de felicidad. Cuando realizamos actos malos, ¿sí?, o decisiones incorrectas, vamos a ir obteniendo, en vez de cuotas de felicidad, cuotas de infelicidad. En vez de hacernos más libres, nos vamos a ir haciendo más esclavos, ¿sí? Si cuando nosotros realizamos actos buenos, nos vamos haciendo más libres. Cuando vamos realizando actos malos en el sentido de que están en contra de ese fin, nos vamos esclavizando. Por ejemplo, cuando vamos cayendo en vicios, claramente nos vamos esclavizando. Cada vez se nos hace más difícil salir de los vicios. En la sabiduría de Mafalda hay algo también que lo encontré en este cómic muy, muy bueno, ¿sí? Ahí Mafalda entra a una cerrajería y le dice al cerrajero: bueno, buen día, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Es decir, que el cerrajero le dé la fórmula de la felicidad, por decirlo de alguna manera. Y el cerrajero, con mucha sabiduría, le dice, con mucha nenita, a ver el modelo. Y Mafalda se va pensando y dice, qué astuto el viejito. O decir, qué sabio este viejito. Es decir, no hay un modelo que ni yo en esta clase ni nadie les puede entregar a ustedes, ¿sí? Es decir, hay parámetros, hay ideas. Podemos decir, sí, el fin es la felicidad. El tema es en qué consiste esa felicidad. Ya algo vimos en ese contenido. Podemos decir, bueno, la felicidad no está en el placer, ni en la riqueza, ni en los honores. Podemos tener una idea, está en ese bien al que Tomás de Aquino llamó Dios. Pero, en definitiva, el camino de la construcción de la felicidad está en lo que vayamos haciendo nosotros y cada uno en la vida cotidiana. Por eso, va a haber un párrafo textual de Enrique Rojas del libro del hombre light. Dice, la vida es tan complicada que aspirar a una felicidad total y absoluta es algo imposible. Debemos buscar una felicidad razonable, en la que se den una buena proporción entre medios y fines. Sin olvidar la premisa básica, el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Es decir, si, como decía Aristóteles, no tenemos en mira cuál es nuestro fin o cuál es nuestro objetivo a lo que nos queremos dirigir, no podemos ser felices, porque vamos a ir andando de un lugar a otro sin encontrar nada, y frustrándonos y justamente alejándonos de la felicidad, que es lo que queremos o que quisiéramos alcanzar. Voy a ver si les puedo proyectar. ¿Me siguen escuchando ahí? ¿Esto no sería un poco contradictorio? Porque Rojas dice que no podemos alcanzar la felicidad si no sabemos qué es lo que buscamos. Y en la teoría que veníamos viendo hasta ahora, lo que buscaríamos, según Santo Tomás de Aquino, sería Dios, porque lo que queremos alcanzar es Dios. Pero si planteamos el concepto de que no podemos alcanzar a Dios, de ahí el concepto de la felicidad incompleta, no podemos alcanzar a Dios si no está después de la muerte, se está de alguna forma negando o rechazando toda la concepción a priori por ejemplo, de la demostración de los fundamentos para demostrar la existencia de Dios, que no se basan en una experiencia posterior, sino, por ejemplo, en la experiencia religiosa. Entonces, es como que se va contradiciendo un poco, porque si no podemos demostrar o podemos aceptar las demostraciones de Dios
no podríamos tenerlo en cuenta como un objetivo, porque si no lo podemos demostrar, ¿por qué habríamos de creer en eso? Si para creer en eso necesitamos demostrar la existencia de Dios la podemos demostrar justamente con los fundamentos de la existencia de Dios, como por ejemplo la experiencia religiosa. Y para eso no necesitamos llegar a la muerte. Entonces, para alcanzar a Dios no necesitaríamos ese paso, y entonces podríamos alcanzar una felicidad completa. Se va enroscando el concepto. Bien, me viene bien un poco contradictoria. Por lo menos, bueno, si me viene muy bien lo que me pregunta. Con Rojas, si queremos a todos mezclarlo y que queden en una... Ahí queda medio contradictorio. Cada uno por su parte como que va bien, pero todos juntos es complejo. Bueno, a ver, Emiliano, si se lo puedo, intentaré explicárselo, y yo no veo, o sea, desde ya le digo que no, creo que no hay contradicción y no veo contradicción. A ver, quizás no me he explicado bien yo o no ha quedado claro. Lo que yo dije recién es que la felicidad completa, ¿sí?, y absoluta no la podemos alcanzar en este mundo. Porque la felicidad completa podría darse si aceptamos que existe un ser superior que lo vamos a poseer de manera completa después de la muerte. Ahí vamos a alcanzar en forma definitiva la felicidad, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una felicidad incompleta, digamos, que no por ser incompleta no deja de ser felicidad. Digamos, aspiramos en esta vida a ser felices, aunque no lo vamos a poder tener la felicidad de manera total, ¿sí? Porque no vamos a poseer ese bien en forma completa, sino hasta después de la muerte. Entonces, por eso también no es contradictorio con Rojas que diga que la felicidad en esta vida no se puede aspirar a una felicidad completa en esta vida. Y eso no quita, digamos, no es un tema del que hablé en la clase, pero usted lo ha planteado, y me parece bien que lo haya planteado, de que existe, digamos, una experiencia como seres humanos, que es la experiencia de la religión, igual que de lo religioso, igual que cuando hablamos de la ética decimos que hay una experiencia moral, que somos chiquitos, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. También existe en todos los seres una experiencia religiosa, que esa experiencia natural es lo que nos lleva a plantearnos justamente la religión, ¿sí? Y y la relación entre el hombre y Dios. Yo no quiero hablar, digamos, de una religión en particular, pero cualquier religión que cada uno profese parte también de esa experiencia del ser humano naturalmente, de saber digamos, sentir en esa experiencia que existe un ser superior, ¿sí?, con quien el hombre se relaciona. Los griegos en los dioses que tenían, los cristianos a partir de las enseñanzas de Cristo, los judíos con toda la revelación del Antiguo Testamento, los musulmanes, ¿sí?, siguiendo a Mahoma, etcétera, etcétera. Es decir, no hay contradicción en este punto, en el sentido de decir, hay una experiencia religiosa en el hombre empieza una relación con Dios ya en esta vida, ¿sí? Y en esa relación con Dios, obviamente el hombre va alcanzando felicidad. Lo que digo es que esa felicidad no se alcanza de manera absoluta en esta vida. No sé si se ha aclarado, Emiliano, con lo que digo. Perdón, entonces, ¿cuál sería el cambio que ocurre con la muerte? Entonces, ¿cuál es el cambio que ocurre con la muerte para que cambie en definitiva el contacto con Dios? Eso es lo que no entiendo. Bien, y a partir de la muerte, digamos, nosotros vamos a poder, digamos, si tenemos una concepción cristiana de la vida, es cuando el hombre, en la concepción cristiana,
dice que el hombre después de la muerte se encuentra cara a cara con Dios, es decir, recién después de la muerte donde vamos a poder ver la plenitud de Dios en su forma total, y ahí donde vamos a, digamos, alcanzar la felicidad completa como seres humanos. En la imagen que les trataba de transmitir, si no vieron la película del gladiador, el gladiador en esta vida, digamos, si bien ha seguido sus valores y ha seguido adelante con su vida, termina, digamos, de encontrar su felicidad plena después de la muerte, porque se vuelve a reencontrar con su esposa, con su hijo, digamos, en esa relación donde el hombre alcanza de manera completa la felicidad. ¿Se entiende ahí, Emiliano? Sí, aunque en esa imagen de gladiador más bien parece que la felicidad fuera la pérdida del temor a la muerte, pero bueno, no importa. Perdón, que no sé si es mi conexión, pero no lo terminé de escuchar, a ver si me lo puede repetir. En esa imagen de gladiador pareciera transmitirse la idea de que la felicidad es la pérdida del temor a la muerte. Sí, bueno, no vamos a poner a, digamos, sería una interpretación distinta de la película, pero bueno, no importa, no voy a entrar en ese aspecto, digamos, pero a ver, no sé si queda claro de por qué, digamos, en la explicación de Tomás de Aquino dice que, bueno, la felicidad completa no se alcanza en esta vida, digamos, porque la posesión de ese bien de forma absoluta, si bien, digamos, a Dios lo vamos poseyendo de alguna manera en esta vida, no lo vamos a poseer de manera completa hasta después de la muerte. Por eso es que la felicidad completa no se puede dar en esta vida. Esa es la explicación lógica que hace Tomás de Aquino en ese punto. Bueno, después si quiere, Emiliano, pues estamos terminando el tiempo, me escribe o lo podemos seguir charlando, ¿sí? Ok. Quería terminar con una frase o con un videíto muy cortito, ojalá que lo podamos ver, de un expresidente de Uruguay que se llama Pepe Mujica, que más allá de que yo no comparta muchas cosas de su filosofía política, sí, digamos, como todas las personas tienen, digamos, cuestiones de sabiduría, y los años nos van haciendo un poquitito más sabios si vamos llevando o intentamos llevar bien la vida. Me gustaría que lo escucharan, porque me parece que es un mensaje bastante profundo y está algo relacionado con esto que hemos hablado. A ver si se puede escuchar. No se escucha, profe. ¿No se escucha? No. ¿Nada de nada? Nada, No, de vez en cuando apenitas, pero muy bajo, o sea, inentendible. Bueno, entonces se los voy a dejar colgado esta tarde para que cuando puedan entrar después a la cátedra virtual lo escuchen. Está bueno porque habla un poco de una persona que sufrió la cárcel, estuvo más de 7 años encarcelado, bueno, después llega a ser presidente de Uruguay y bueno, transmite algunos conceptos bastante lindo de una persona que le ha tocado una responsabilidad práctica y difícil como es llevar adelante una presidencia de una nación y bueno, ha tratado, digamos, y transmite algunas cosas de
desde la sabiduría de los años y de sus vivencias personales. Así que bueno, seguiremos la clase que viene con la segunda parte de la unidad y bueno, cualquier duda o pregunta me escriben al correo si quieren hacerme algo en especial o lo escriben ahí en los avisos que se pueden ir, digamos, en la parte de la cátedra donde pueden hacerme también las consultas, ¿sí? Bueno, que tengan un lindo día, que sigan una linda jornada y nos veremos el jueves que viene. Que anden bien, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe, en el parcial entra inclusive la unidad 4. Gracias. Chao. Besos.